La migración humana es una constante histórica. Durante siglos, grandes poblaciones se han desplazado a través de continentes impulsadas por guerras, procesos de colonización o simplemente por la necesidad de sobrevivir. Desde el final de la Segunda Guerra Mundial y la creación de la Unión Europea, la magnitud de estos movimientos migratorios se ha acelerado considerablemente. Hoy observamos cientos de miles de personas trasladándose hacia países como el Reino Unido, Estados Unidos e Italia, en flujos continuos y sostenidos. El principal motor de la migración contemporánea es económico. Las personas abandonan países con menos recursos buscando mejorar sus condiciones socioeconómicas en sociedades más prósperas. Sin embargo, los datos clínicos revelan una paradoja importante. Acceder a los recursos de una sociedad más rica no garantiza automáticamente una mejor salud. De hecho, con frecuencia estas poblaciones migrantes experimentan un deterioro significativo en su bienestar psicológico y conductual. Para comprender este fenómeno es necesario analizar el proceso de aculturación. La aculturación es el proceso que se desencadena cuando la cultura, la identidad étnica y el idioma de origen de una persona entran en contacto directo con las normas y valores de una sociedad receptora dominante. Este encuentro genera fricción. En psiquiatría clínica, dicha fricción se conceptualiza como estrés aculturativo. El análisis de distintos estudios epidemiológicos permite observar cómo este estrés modifica activamente la expresión de diversas patologías humanas. Los datos muestran patrones consistentes que sugieren la necesidad de adaptar los marcos diagnósticos tradicionales para responder adecuadamente a las necesidades de estas poblaciones. El resultado psicológico de la migración depende en gran medida de dos variables fundamentales: el grado en que la persona conserva su cultura de origen y el grado en que interactúa e incorpora elementos de la cultura receptora. Estas dos dimensiones pueden representarse mediante una matriz que permite predecir distintos niveles de riesgo clínico. El resultado más favorable es la integración. Esta ocurre cuando la persona mantiene aspectos significativos de su cultura de origen mientras participa activamente en la sociedad receptora. En este escenario, ambas identidades coexisten y se enriquecen mutuamente. Existen también formas menos favorables de adaptación. La asimilación ocurre cuando el migrante abandona progresivamente su cultura de origen para adoptar exclusivamente la cultura receptora. La separación representa el proceso inverso. La persona rechaza la cultura anfitriona y permanece aislada dentro de su grupo cultural de origen. La situación más problemática es la marginación. En este caso, el individuo pierde los vínculos con su cultura original y al mismo tiempo no logra integrarse en la sociedad receptora, ya sea por decisión propia o porque ésta le niega la posibilidad de pertenecer plenamente. Sin embargo, alcanzar la integración no depende únicamente del esfuerzo del migrante. Frecuentemente, la propia sociedad receptora constituye un obstáculo importante. Las culturas dominantes pueden juzgar, aislar o rechazar a los recién llegados. Diversos indicadores internacionales muestran la magnitud de esta barrera. En Estados Unidos, aproximadamente el 74% de la población receptora rechaza formas completas de integración de determinados grupos migrantes. En el Reino Unido, esta cifra alcanza alrededor del 69%. Este rechazo actúa como una barrera estructural que empuja sistemáticamente a muchos migrantes fuera de la zona de integración saludable y los desplaza hacia posiciones de mayor estrés psicológico, donde aparecen problemas conductuales y emocionales medibles. Esta hipótesis puede examinarse mediante la comparación de tasas de suicidio en diferentes contextos geográficos. Por ejemplo,
En México, las tasas de suicidio históricamente han mostrado niveles relativamente bajos y una distribución bastante uniforme entre grupos etarios, con una tasa aproximada de 1,7 por cada 100.000 habitantes. Cuando se compara esta situación con la de Estados Unidos, la diferencia es notable. La tasa promedio asciende a aproximadamente 12,5 por cada 100.000 habitantes. En determinados grupos de edad avanzada, especialmente entre los 74 y 84 años, puede alcanzar cifras cercanas a 57,1 por cada 100.000 habitantes. El impacto del entorno sociocultural se vuelve aún más evidente al observar poblaciones mexicano-estadounidenses en ciudades como Denver, Colorado. A medida que estas poblaciones se establecen y atraviesan procesos de aculturación, sus tasas de suicidio aumentan hasta alcanzar aproximadamente 12,9 por cada 100.000 habitantes, una cifra prácticamente idéntica a la de la población general estadounidense. Para comprender mejor este fenómeno, resulta útil analizar un caso de comparación como El Paso, Texas. En esta ciudad se produce una inversión demográfica particular. Los mexicano-estadounidenses constituyen aproximadamente el 77% de la población, mientras que la población blanca estadounidense representa cerca del 23%. Cuando cambia la posición de mayoría y minoría, cambian también los patrones de riesgo. En este contexto, la tasa de suicidio de los mexicano-estadounidenses permanece relativamente baja, alrededor de 7,0 por cada 100.000 habitantes, mientras que la tasa correspondiente a la minoría blanca aumenta hasta aproximadamente 15,6. Estos hallazgos sugieren que las diferencias observadas no pueden explicarse únicamente por factores genéticos o raciales. Más bien, indican que la condición de minoría social y el estrés aculturativo asociado constituyen importantes factores epidemiológicos relacionados con el riesgo suicida. El suicidio representa una manifestación aguda del problema, pero el estrés aculturativo también produce un deterioro conductual progresivo a largo plazo. Esto puede observarse al analizar patrones de consumo de alcohol y sustancias a lo largo de varias generaciones migrantes. Entre hombres mexicanos residentes en México, la prevalencia de consumo diario de alcohol se sitúa alrededor del 13%. En la primera generación migrante establecida en Estados Unidos, esta cifra aumenta hasta aproximadamente el 20%. En la segunda generación, alcanza el 21%, y en la tercera generación de mexicano-estadounidenses asciende hasta cerca del 38%. Patrones similares han sido observados en poblaciones puertorriqueñas. Entre quienes residen en Puerto Rico, las tasas son relativamente bajas. Entre quienes migran al territorio continental estadounidense, aumentan significativamente. Entre los hijos nacidos en territorio continental de padres migrantes, las cifras se incrementan aún más. Este aumento del consumo de sustancias parece relacionarse estrechamente con fenómenos de aislamiento social. Diversos estudios muestran una disminución progresiva del tiempo dedicado a relaciones interpersonales significativas y un incremento considerable del tiempo destinado al consumo individual de medios de comunicación y entretenimiento. Estos hallazgos sugieren que la tensión asociada a la migración no desaparece necesariamente con el paso del tiempo. En muchos casos, la exposición prolongada a los desafíos de la aculturación puede profundizar determinadas vulnerabilidades psicológicas y conductuales. Los datos obligan a reconocer una realidad compleja. La asimilación a una sociedad económicamente próspera no implica automáticamente beneficios para la salud mental. Por el contrario, puede introducir nuevas formas de vulnerabilidad psicológica. Esta ausencia de factores protectores
explica por qué las minorías étnicas y las poblaciones migrantes suelen enfrentar mayores tasas de diagnósticos erróneos y una calidad de atención inferior dentro de los sistemas sanitarios convencionales. Los programas tradicionales de competencia cultural frecuentemente se limitan a enseñar listas estáticas de características supuestamente representativas de determinados grupos étnicos. Sin embargo, esta aproximación resulta insuficiente porque no aborda los procesos dinámicos de aculturación que realmente influyen en la salud mental. Los modelos diagnósticos tradicionales suelen funcionar de manera unidireccional. El clínico aplica categorías desarrolladas desde la cultura dominante a pacientes que experimentan intensas tensiones culturales. La psiquiatría contemporánea requiere un enfoque bidireccional. En un modelo bidireccional, la experiencia cultural específica del paciente no constituye un simple dato contextual, sino una fuente activa de información capaz de modificar y enriquecer la comprensión clínica. Esto implica reconocer síndromes culturalmente definidos, comprender las diferencias etnopsicofarmacológicas y adaptar continuamente el conocimiento científico a partir de las experiencias reales de las poblaciones migrantes. La precisión diagnóstica se alcanza cuando la experiencia migratoria deja de ser vista como una excepción y pasa a formar parte integral del marco conceptual de la psiquiatría. Solo de esta manera es posible reducir los sesgos sistémicos que alimentan el estrés aculturativo y desarrollar intervenciones verdaderamente eficaces para una sociedad cada vez más diversa y globalizada.